En el capítulo anterior nos fuimos con Juanillo a conocer los tiburones. No nos esperábamos que Juanillo se iba a enfermar tanto, pero se puede decir que yo sí disfruté mucho de esta experiencia. ¿Qué pasa, tío? Está destruido. Ay, marica. Mucho mareo, mi hermanito. Muy mareado. Come manzana. ¿Qué pasa? ¿Si como manzana se me quita el mareo o qué? No, pero te sabe mejor el vómito. Seguimos nuestro recorrido hacia Mossel Bay, un pequeño pueblo situado en la costa surafricana, donde nos volvemos a reencontrar con la pareja que nos saludó en la tienda de camping. Aprovecharon para invitar a los medios locales y terminamos en un conversatorio muy agradable contándoles a los sudafricanos nuestras aventuras en moto. El destino a dónde nos ha traído, ¿qué es esta belleza? ¡Qué espectáculo! Inmensidad. Bueno, les presentamos a Mossel Bay, un lugar bastante turístico aquí en el sur de África. Un pueblito pequeño, pero en la costa del Océano Índico. Right. All right. Hemos llegado, tío. Tiene una hija de 25 de la Hello? Ese Lucy, dice Lucy. Ese Lucy, in the Mona. Lucy. In the Mona. Sí que come, ¿no? Sí que come. Straight to the gentleman to the left. Hi. Oh. Tenemos un bar y todo aquí. Tenemos luz. ¿Hay Lorito? Hello, Joanna. Hello, buddy. Hello. Well, hi, welcome. Ah. How are you? How are you? Are you tired? Hola. How's everything? Good. We just got out 20 minutes ago. Oh, really? Yeah. Hello. You enjoying your trip? Thanks. Thank you. Okay, thank you. And you? Thank you. When are you, Thank you. when are you going to speak English? Yes, yes, yes. Yes. In these 4 days, he's learned more. Is it? Yeah. Tengo que aprender inglés. Pero ya No, en estos 4 speak días. Spanish, no, yo English only. ¿No? Oh. Thank you. Okay. Pues nada, aquí tengo mi habitación con telita. Aquí. Qué rico, aquí mira las vistas que tenemos por aquí. Vistas aquí. A la montañita. ¡Ya voy! Vamos para allá. La habitación de Dani. El cabrita. Con vistas al mar. Uf. Qué pasada. Totalmente gratis. Ok. ¿Qué nos va a enseñar? La ruta para llegar a Namibia, ¿cuál es el mejor camino? ¿Dónde es peligroso? ¿Qué está asfaltado? ¿Qué es off-road? Y ahorita me está explicando desde donde estamos hacia East London, porque yo voy a coger la costa. Me dice que, pues, que si uno para y habla con ellos, de una lo intentan robar y todo solo por ser blanco, entonces toca tener mucho cuidado. Okay. Because the other one is a long story. I lost it by years, and then he went on his own, and then I went down. So, you're kidding me? I'm gonna be there on the 20th. Namibia. Okay. So to a company, so it's pretty close by. Ah, thank you. Bye, danke. Sometimes. Gesundheit. That's it. Bye, danke. Thank you. You're welcome. Good. Okay, then you go, guys. The lounge?
Yeah, good. This is what we're gonna have. Yes. Good. Thank you. Thank you. You're welcome. Before we start dishing, we'd like to say grace quickly, please. Potatoes, chicken, Chicken, potato. and salad. Good. We've met, and Lord God, please take them safe on the routes that they go. And in the near future, let's hear from them that everything is sound, and let them have a wonderful and lovely experience in South Africa. We praise you, we thank you. Amen. Thank you. Amen. Gente, ¿eh? My wife, happy porque new. Because Yes. the clothing is clean. Clean. His wife is happy. My wife, thank you. Yeah. Yeah, you're so kind. Thank you so much. You're so welcome, Thank you. guys. Vida limpia. We meet you. Thank you. Thank you. You're welcome. Ya olíamos a Where's your hace wife? 4 I días. want to see Yo your wife. no es que lleve 10 camisetas, llevaba 10 con la misma. Sí, yo sé. I want to see My your wife wife. is Olga. No, Yo, ella vamos quiere a- verla. Ah, ok, enseña. Espera, mira esto. Esto Me parece muy curioso que ellos a las 10 de la noche se va la luz. Y toda la casa la tienen como una seguridad muy fuerte. Les quería mostrarles porque dentro de la casa, o sea, a ver, estas son las habitaciones. Y nos dijeron, no podemos salir. Después de que hicieron, no se puede volver a salir. A nada, ni los perros. Entonces llegan y cierran estas puertas así. Tienen un circuito de seguridad por alrededor de la casa, que son unas alarmas y unas cosas. Entonces nosotros acá estábamos pensando, o tienen algo de mucho valor aquí adentro, ¿Tiene mucho black money o pasan cosas? o pasan cosas así, pero muy curioso. Miren eso. No, vamos a la otra puerta, ¿verdad? Porque esta está en medio de la casa. Exacto, esta es la cocina que hay al otro lado. Incluso nos dijeron, traigan Espérate, a lo mejor es que el para agua. que la mujer no coma por la noche. Y nos dijeron, traigan el agua, traigan todo Pero es que hay porque otra. es que es muy curioso. Esa es la cocina. Y acá es la salida, nuestras motos están allá afuera. Uy, no se ve nada. Ok, esta es la puerta principal. Y aquí hay otra. Y aquí hay otra, ¿qué es esto? Pues bueno, esto sí es normal en otros países, esta. mitad de la casa. Pero en mitad, exacto, por eso me pareció muy curioso. Entonces, claro, acá está la casa, todo pues en regla. Y ya empezamos a prender esas luces porque ya no hay luz. O sea, todas estas luces ya te ¿O es por la transforman. cocina para la mujer o es por el bar para el hombre? Que tiene un bar dentro del comedor. Sí, ese bar está un cuento. Es que alguno de los dos es. Sí. O que nos van a culiar a ti y a mí esta noche. Me va a tocar conseguir una reja para mi cuarto. Pero es que me parece muy curioso, en la mitad de la casa, esta reja. Daniel, soy todo tuyo. Uy, no, suerte, mi hermano. ¡Ey! Este español todo. Escúchame. Juanillo el Arrechillo. Tú ayer me diste manzana, pero yo hoy... Diga, pero hoy te doy cerezas. Oiga, pero sí, muy curioso esto. Pero bueno, acá estamos compartiendo ya con los parceros muy queridos. Y mañana vamos a ir a conocer algo muy interesante y nos separamos, ¿cierto? Nos separamos, pero de distancia, no de corazones. No de corazones, tío. Joder. Bueno, hasta mañana, parceritos. Mañana les seguimos narrando cómo nos va en esta aventura alrededor del mundo conociendo gente. Be careful, the bottom of the bowl is quite hot. So it's curry? Yeah, it's a curry, yeah. Vaya, danke. It's welcome. Miren, esto es una especie de curry. Bueno, es comida típica de acá que es un amor este parcero. Vino y me trajo, yo estaba acá trabajando y terminando los videos. Y un par de cositas que les tengo que mostrar y contar sobre las visas, pasaportes y demás cosas. Pero acuérdense que ya cumplimos 5 años en ruta. Entonces está a la venta ese pin para que ustedes puedan disfrutar y acceder a los gastos que yo he hecho. Entonces, para que más o menos entiendan, yo todos los meses reporto todos los gastos que yo tengo. Es un control que yo llevo, pero yo se lo comparto a la gente que ha apoyado el sueño, ¿cierto? Entonces, al comprar ese pin, se lo estoy compartiendo a todo el mundo para que la gente pueda ver realmente cómo funciona un viaje de estos. Pero sí quería que ustedes vieran esto porque me parece muy interesante. Esta es una comida típica de acá en donde se hace el bowl con arroz, pero el arroz está invertido y aquí abajito está una carne con una especie de curry, que es muy típico de acá, se llama como braia o algo así. Pero qué lindos, vamos a ver. Dios mío, qué cosa tan espectacular. Es un poquito picante. Está rico. Y uno pasa y le sale a uno un aroma de especies.
Un aroma como de jengibre. Espectacular. Uy. Qué sabor. Muy agradecido con esta parejita tan hermosa. I don't know if it's going to be correct, but it's going to be hola, ¿cómo está? Yeah, that's so nice. That's so good. Thank you for visiting us again, Daniel. It was good having you. That was so and nice. we know this is a long-lasting friendship. Yeah. If you want to visit Colombia or any place in Latin America, we can treat you guys as you guys treated me. And if you guys are going to come to South Africa, please stay in contact with them. I'm going to leave Tuana's WhatsApp here. Yeah, please do. Please contact me if you want to have a wonderful sunny Christmas every year. Yeah, and the company is called Jaapie Kriege Properties, and it is Jaapie Kriege. in Mossel Bay. So thank you guys so much for letting me be in your house, feeding me. And today's plan is to go all the way to PE. So thank you for all the tips and advice. You're more than you. welcome Please and stay in safe touch. travels. Thank you. God be with you on your way. Thank you so much. Please be in touch. We will. Seguimos, parceritos. Cheers. ¡Qué vida la nuestra! Voy a aprovechar para contarles algo que está pasando aquí y que pasa en la mayoría del mundo. Como se habrán dado cuenta, Sudáfrica está lleno de blancos, muy diferente a los demás países sudafricanos que son mayoritariamente morenos y negros. Entonces, claro, acá esto fue una colonia británica, vinieron a invadir y colonizaron un montón y desarrollaron el país de Sudáfrica. Bueno, ustedes saben cómo fue la época de las colonias. Nosotros como latinos, nosotros como hispanohablantes también sufrimos la colonización, por eso hablamos español. Y hay mucho resentimiento de parte de la comunidad negra. En este momento, gracias a Alejandro Galvis, un amigo allá en Colombia, me empecé a leer un libro desde hace unos meses para atrás. Me gustaría leer un poquito más, pero me estoy leyendo un libro de Nelson Mandela. Se llama Long Walk to Freedom, como largo camino hacia la libertad. Y él narra todo lo que fue salir después de la cárcel. Nelson Mandela, que estuvo como 32 años en la cárcel, salió y en vez de enfrentarse a un país y promover la guerra con todas las justificaciones y la realidad del odio hacia el hombre blanco, él promueve la unión de Sudáfrica y logra crear paz en el país y pues crear este país tan hermoso. Por eso lo aman tanto y se ganó el Premio Nobel de la Paz. Y bueno, entonces en este momento me cuenta una periodista con la que estuvimos ayer que están matando mucho los campesinos blancos. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Pues porque hace parte del viaje y toca tener cuidado. Entonces hay un grupo que se llama EFF, que es Economic Freedom Fighters, o los luchadores por la libertad económica, que simplemente van matando blancos, más que todo campesinos. Entonces dicen, es una realidad que tenemos y pues tienen que tener cuidado porque solo por ser blancos los pueden matar. Yo digo, wow, me parece muy curioso eso. Y también me dice, hay muchas personas que vienen ilegales. Es que eso se repite en todo el mundo. Está en Estados Unidos los latinos, está en Colombia o en Latinoamérica los venezolanos. Entonces hay mucha discriminación hacia personas que en sus países les toca muy difícil y les toca venir a otros países que son mejores a buscar trabajo. Y también pues obviamente viene gente mala detrás. Entonces no es que sea de dónde vienes. Hay personas buenas y malas, hay venezolanos espectaculares, muchos más que algunos malos que van por ahí haciendo daños. Hay colombianos muy malos por el mundo dándonos mala imagen, pero también somos muchos los buenos los que damos buena imagen. Entonces acá vienen muchas personas de Somalia que vienen a buscar trabajo y todo eso, y pues vienen también a hacer males. Entonces ella nos dice, te toca tener mucho cuidado para donde tú vas, porque él va para Namibia, pero yo me voy hacia el oeste. Entonces me dice, por allá hay muchos de esos y ellos no dudan en tumbarte la moto y quitarte las cosas. Pero yo no quiero que este estigma sea hablado. Bueno, ¿quién soy yo para decir esto? Pero pues tal vez una buena forma de pensar es no pensarlo por el tono de la piel, sino pensarlo en personas.
porque es que nos pasa en todo el planeta. O sea, ya me he dado cuenta que sucede en todo el planeta y siempre va a estar ese sentimiento, incluso de donde él viene. Él es español y vive en Cataluña. Los españoles son racistas contra los catalanes contra los españoles, se vive en todo lado, sin importar el color de piel. Entonces es un tema muy importante que quería abarcar desde ahorita al principio, porque por eso ustedes se han dado cuenta que iniciamos África, pero iniciamos en una parte muy blanca. O sea, sí, es real, es muy... Esto parece Europa, muy europeo. Entonces espérense los próximos videos a ver cómo nos va por el resto de África, que también estoy seguro que encontraremos solo almas hermosas.